Muy buenas noches, muchas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento con nosotros. Este es nuestro quinto Facebook Live que hacemos a propósito de esta jornada pedagógica que hacemos para las elecciones que se van a llevar a cabo particularmente en Colombia. Sabemos que en otros países de Latinoamérica también están en elecciones los próximos meses, pero muy particularmente este ejercicio pedagógico lo hacemos pensando en nuestro país, en Colombia, de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Y hoy tengo muchísimo gusto en presentarles a una persona que conocí en los ejercicios de voluntariado aquí en Estados Unidos y es una mujer apasionada por el servicio social, por el servicio público y de alguna manera me ha inspirado para que yo también siga adelante en haciendo pedagogía alrededor de lo político y de lo electoral. Ella es Mauxi González Malavet, quien nos acompaña desde Colombia. Mauxi, bienvenida. Muchísimas gracias, Ángela. El gusto es todo mío. Qué honor poder compartir este espacio y poder hablar de este tema que tanto me apasiona. Si me permite, me gustaría tomar este espacio para reconocer a todas las mujeres. Ya que estamos hablando electoral, quisiera reconocer a todas las mujeres que en estos momentos están postulando sus nombres para cargos electorales. Conozco muchas cercanas y yo sé lo difícil que ha sido y lo difícil que es. Muchas ciudades de Colombia he podido conocer e interactuar con muchas de ellas, entonces también quisiera como honrarlas y decirles que este espacio también es de ellas y que aquí desde la academia, interesadísimas en todo lo que ellas hacen, también tenemos como un apoyo emocional y por ellas es que las pensamos también muchísimo. Claro que sí, y yo me uno, Mausi, a ese reconocimiento que tú les estás haciendo a todas estas mujeres que han tomado la decisión, que no es nada fácil de aspirar a un cargo de elección popular. Y ya vamos a ver por qué no es nada fácil, porque aún seguimos manteniendo unas situaciones estructurales, patriarcales y subjetivas que llevan a la mujer a tener cierto temor a la hora de postularse a un cargo de elección popular cuando tiene, por supuesto, todas las garantías, todas las ventajas y tiene todas las capacidades para hacerlo. Así que también me uno a ese saludo que tú les das y sobre todo a ese reconocimiento a estas mujeres. Ya vamos a hablar justamente de cuántas mujeres se postularon para los cargos de elección popular el próximo 27 de octubre. Les contamos que este ejercicio pedagógico que consta de varias sesiones, vamos a tener 13 sesiones. Esta es nuestra quinta sesión. Nosotros lo hacemos de la mano con un aliado que es muy importante para nosotros, que se llama Inteligencia Electoral. Ustedes están viendo acá arriba el logo. Con ellos que funcionan principalmente, tienen su centro de operación principalmente en Cali, y con el señor Andrés Jiménez hacemos básicamente estos Facebook Live, así que también para Andrés y para todo el equipo de Inteligencia Electoral, nuestro saludo que seguramente nos están viendo. Y para todas las personas que se empiezan a conectar en este momento, Maxi, decirles que por favor nos cuenten si nos escuchan bien, si nos ven bien, desde dónde están sintonizados y que como ya conocen la dinámica de este ejercicio, pues vamos a hablar primero unos minutos con Mauxi y luego ya vamos a responder todas sus preguntas. Por favor, preparen sus preguntas porque esto es la bondad de emitir en vivo para que podamos tener esta interacción. Como les digo muchas veces, de lo contrario haríamos un vídeo y se los pondríamos y pues la interacción sería reducida. Así que pues vamos a ver por acá desde dónde se están conectando. Por acá nos saluda Alex Xiomara, que nos saluda desde Fonseca, La Guajira. Qué hermoso lugar La Guajira. Dice, no es fácil, pero seguimos intentando. Así es, Alex, esa es la actitud. María Eugenia, que también siempre ha estado conectada con nosotros desde el primer Facebook Live, nos dice que nos saluda desde Medellín, Colombia, y por supuesto Inteligencia Electoral, que es nuestro aliado en este ejercicio pedagógico. Yo voy a contarles un poco quién es Mauxi. Mauxi es una profesional en relaciones internacionales, pero además es candidata a doctora en una universidad acá en Estados Unidos. En este momento ella acaba de llegar a Colombia para entrar a desempeñarse en el mundo académico, concretamente en la universidad. Y qué interesante, Mauxi, también ese paso que tú has dado para generar estos nuevos conocimientos en aras de la investigación. Mauxi, además de tener un recorrido académico, como ustedes pueden ver, candidata a doctor de una universidad acá de Estados Unidos, Mauxi ha vivido de cerca todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales de mujeres, así que por eso fue tan importante que Mauxi aceptara la invitación para estar con nosotros, que además siempre lo hace gustosa, con una sonrisa, y pues Mauxi, muchas gracias de verdad por darnos tu tiempo, tu conocimiento y sobre todo la experiencia en campo, que yo creo que ha sido lo más enriquecedor para ti. Cuéntanos un poco esa experiencia que además hace parte de ese trabajo de grado como candidata a doctor que estás aspirando en este momento, doctora. Perdón.
Muchísimas gracias. Mi experiencia fue maravillosa en el sentido de que pude conectarme con muchas mujeres y ver las luchas políticas que están dando, y no solamente las luchas, sino también los logros tan grandes que han realizado muchas mujeres desde los territorios. Entonces, una respuesta clave que a mí lo primero que pude entender de este proceso es que las mujeres sí están interesadas en participar en política. Es un mito decir que a las mujeres no les interesa la política, porque de hecho sí les interesa. Y es en los territorios donde tú puedes darte cuenta cómo son ellas actores de cambio en sus territorios y cómo se organizan las mujeres en sus territorios y pueden lograr cambios sostenibles en el tiempo, que eso es otro punto muy interesante. Entonces, una de las experiencias primeras que tuve fue, las mujeres sí están interesadas en participar en política. 2, las mujeres tienen una manera particular de organizarse en política. Y 3, los bloqueos o los problemas, las taras que tienen las mujeres para poder llegar a cargos mucho más elevados de elección popular existen, muchas veces no se ven, pero son claramente culturales, sociales y hasta muchas veces legales. Entonces son 3 puntos muy importantes que yo siento que hoy en día ese despertar que tenemos muchas mujeres en la política es debido a estas luchas que han venido trayendo todos estos movimientos de mujeres hasta el punto que estamos hoy. Todavía falta muchísimo por hacer, muchísimo. Pensar en paridad todavía nos queda un poco grande, pero creo que ahí vamos con el tema de la ley de cuotas. Pero bueno, como te digo, eso ha sido como un proceso histórico que, nuevamente, no podemos pensar que porque llegamos hasta aquí y tenemos ciertas cosas ganadas, no podemos ganar más. Y esto es importante, Ángela, ¿por qué? Porque es que si nos descuidamos, perdemos lo que hemos hecho. A mí me encanta decirte, como te dije una ocasión anterior, como dice una historiadora muy famosa en Colombia, que me parece una de las mejores historiadoras que tiene en Colombia, se llama Diana Uribe, y ella siempre dice, los derechos que nosotros tenemos no son lámparas, no están ahí colgadas, qué bonitos, no, eso fueron luchas, y que si tú no sigues luchando, y si tú no sigues argumentando y justificando por qué es importante esos derechos, y por qué son importantes las reivindicaciones que hemos logrado hasta este punto, pueden perderse. Porque siempre va a haber una oposición, ¿no? Correcto. Entonces es importante no solo seguir buscando los derechos y más justicia e igualdad entre los géneros, sino también entender que esto no fue dado porque sí, ¿no? Y que en cualquier momento, por algún cambio político, eso podría llegar a cambiar. No sería fácil, pero podría llegar a cambiar, y ahí tenemos nosotros que tener esa conciencia de género y esa conciencia de las luchas que hemos dado. Correcto. Y eso último que dices, Mausi, es supremamente importante, y de eso quiero que empecemos a hablar en este momento. Primero vamos a darle los saludos a quienes se están conectando con nosotros, a Alexander, que se conecta desde Cali, hermosa ciudad, Alfonso Emilio se conecta desde Valledupar, Liliana, que también ha sido una aliada nuestra en todos estos procesos pedagógicos, nos saluda también desde su hermosa región. Y por acá nos saluda Karen, nuestra amiga en común, que se conecta desde Argentina. Me encanta ver a los hombres conectados, me encanta ver a los hombres también participando. Esto no es un tema solamente de mujeres. Cuando hablamos del tema de hoy de mujeres en el contexto electoral, gracias, hombres, también por hacer propio este tema y por no entrar en ejercicios de división. Esto es solo para mujeres, dirán algunos, pero gracias a los que se están conectando. Mausi terminaba la intervención hablando de que estas luchas que se han ganado no han sido gratuitas, no han sido fáciles. Y yo voy a hacer un recorrido muy rápido, Mausi, para que nosotros también tomemos mucha conciencia, las mujeres que hemos llegado hasta este momento, pero gracias a que muchas mujeres se han organizado y han emprendido unas actividades que nos han permitido hoy estar en el lugar donde estamos. Mire, vamos a irnos un poquito más atrás para poder... Es que quien olvida su historia está condenado a repetirlo, se dice. Entonces vamos a conocer un poquito de historia, solo 2 o 3 daticos como para que nos ubiquemos en el contexto. En 1789 se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo para los hombres. Solo para los hombres. Es decir, hasta ese momento las mujeres no teníamos derecho y no aparecíamos en ninguna parte. Pero un año después, una francesa muy osada dijo, vamos a hacer la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres.
¿Qué pudo haber pasado con esta mujer? ¿Qué creen ustedes? Pues por supuesto, esta mujer fue condenada a la guillotina porque se atrevió a hablar sobre derechos de mujeres cuando era absolutamente imposible. Ya en 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas y ahí empieza un ejercicio muy interesante de cómo la mujer empieza ya a hacerse presente y visible en muchos espacios diferentes a los que tradicionalmente habían sido para ella. Y es en 1957 donde la mujer por fin puede votar. Mire, es que estamos hablando de hace muy poco. En 1957 hacia atrás la mujer no teníamos ni siquiera el derecho ni al voto ni a ser elegidas. Así que pues allí nosotros encontramos una fecha y un hito muy importante en toda esta historia. Entonces, esto solamente, Mausi, como para refrescar esa memoria y hacer honor a todas estas mujeres que han dado no solamente su energía, sino su vida por defender los derechos de nosotras las mujeres y que hoy las honramos, por supuesto, con ejercicios como este, ejercicios pedagógicos. Alrededor de esto, Mausi, ¿qué tienes para contarnos en ese contexto, pues muy cortico que dimos, pero que nos ubica un poco en la historia? Sí, yo creo que uno de los, digamos, de las convenciones más importantes que ha habido a nivel mundial es la Convención contra las Desigualdades de Género. En sus siglas en inglés es CEDAW. En inglés es Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Entonces, esta fue firmada en 1979. Hace muy poquito. 1979, ¿no? Y han ratificado esto 188 países más o menos, o sea, no todos los países del mundo, pero podemos decir que una gran mayoría. Y la importancia de esta convención es que es una convención firmada que los estados tienen que cumplir, es decir, es vinculante, ¿no? Entonces, Colombia, por ley, tiene que eliminar todas las barreras que no permiten la igualdad de las mujeres para llegar a cargos de elección popular, porque es nuestro derecho poder ser elegidas, como lo es un hombre, ¿no? Es parte de nuestra ADN como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro dato importante que tenemos que poner ahí, y además de la ley de cuotas, que yo creo que ha sido la acción afirmativa más importante que hemos podido tener en la región, no solo en Colombia, sino que creo que en la región latinoamericana y en el mundo, que nuevamente la ley de cuotas fue una acción afirmativa que habla acerca de que debe haber como mínimo el 30% de mujeres en todos los cargos de elección popular, en los cargos legislativos, incluso ya estamos hablando de que en las empresas debe haber un mínimo de ley de cuotas, ¿no? Entonces, esto fue importante, esta fue a finales de los años 90 y se empezó a hacer como más vinculante o mucho más forzada al comienzo de los 2000. Entonces, no estamos tan lejos de algo que debería ser más normalizado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso como datos históricos importantes también. Me parece interesante un aporte que nos está haciendo aquí Alfonso. Normalmente los ponemos al final, pero creo que este aporte es importante por lo que estamos hablando, Mausi. Seguramente lo estás viendo en este momento. Alfonso nos dice, en estos días él vio la película Sufragantes, que relata la lucha de las mujeres en Inglaterra en los años 1800 por el derecho al voto. Es que mire, y gracias Alfonso por traer este tema acá, porque lo que estamos haciendo cuando conocemos esa historia es honrarlas y es no olvidar esas luchas que ellas generaron para que nosotros hoy lográramos tener esta posición en la que nos encontramos. Gracias Alfonso, interesante aporte y por eso quise ponerlo en este momento. Mausi, ya hicimos ese recorrido histórico desde 1789 y con el último que tú nos mencionaste de 1979, que pues es muy reciente, digamos que es lo que ha permitido como a lo largo de la historia y se nos van a quedar muchos hitos por fuera que no vienen en este momento, pues porque también queremos ubicarnos en el momento actual. Bueno, Mausi, vamos a tener unas elecciones el próximo 27 de octubre en Colombia y también en otros países de Latinoamérica. Vamos a concentrarnos en Colombia. Muy lindo ese color morado, ese color violeta que tienes hoy. Representación de las mujeres. Tiene un significado, así es. Sí, por supuesto, es muy simbólico. Sí, tiene significado. Bueno, Mausi, ya estábamos revisando antes de entrar acá al Facebook Live, pues que siempre nos preparamos unos datos interesantes acerca de la inscripción de candidatas que tuvimos para las elecciones del próximo 27 de octubre. ¿Tú quieres contarnos un poco? Tú las tienes allá a la mano también y podemos hablar sobre ellas
para que las personas se enteren. Finalmente, esto es un informe del Consejo Nacional Electoral que lo emitieron esta semana y es absolutamente nuevo, o sea, es fresquito y se los queremos compartir a ustedes a propósito del tema que estamos manejando hoy, que se los pongo de nuevo acá en el insert, que es mujeres en el contexto electoral. Perfecto. De acuerdo con el informe que nos da el Consejo Nacional Electoral, nos muestra las cifras de particularmente 5 cargos a elección popular, que son consejo, ¿cierto? Las administrativas locales, pues, alcaldía, asamblea y gobernación. Perfecto. Entonces, nos muestra lo cual, por cierto, es muy importante que nosotros podamos tener estas cifras discriminadas por género, porque no, eso es algo novedoso que antes no se hacía, pero es muy importante porque podemos ver entonces cuál es el accionar de las mujeres dentro de esta participación para ser elegidas a cargos electorales. Entonces, primero nos muestran el consejo que de 95.487 inscritos, 59.632 son hombres y 35.855 son mujeres. Es decir, los hombres son un 52,45% y las mujeres un 37,55%. ¿Correcto? 62 Mau, sí lo son. 72, ok, sí. 72, me falló aquí la vista. No te preocupes, aquí para eso estamos nosotras siempre, mujeres, sororidad, acompañándonos y apoyándonos. Perfecto. Entonces, ahí vemos que si bien se cumple la ley de cuotas todavía los hombres duplican el porcentaje prácticamente de las mujeres dentro del consejo. Luego tenemos un dato muy interesante, que son las juntas administrativas locales, que el total de inscritos fueron 13.389, de los cuales hombres son 7.543 y mujeres 5.846. Es decir, en esta cifra los hombres son el 56%, mientras las mujeres son el 43%. Wow, yo vi esa cifra y la verdad me dio mucha alegría, porque podemos ver que por lo menos en la parte territorial, en la parte local, que son las juntas administradoras local, podemos ver que sí se está dando una cierta igualdad, o por lo menos vamos para un camino de paridad, ¿no? Entonces eso suena muy esperanzador, ¿no? De las cifras. Ahora viene otro tema bien interesante, que son las alcaldías. Y aquí sí, esta cifra no es tan alentadora. El total de las alcaldías de inscritos fueron 5.187, de los cuales 4.406 son hombres y nada más 781 son mujeres. Es decir, que tenemos un 84,9% de participación masculina, mientras el 15% de participación femenina, ¿no? Luego vamos a la asamblea. Entonces, las asambleas, el total fue 3.583 inscritos, de los cuales hombres, género masculino, fueron 2.262, que son un 63,13%, mientras las mujeres son 1.321, es decir, un 35,87%. Nuevamente, aquí vemos que las mujeres logran, digamos, un poquito más de la ley de cuotas, pero el hombre sigue siendo prácticamente el doble en esta cifra. Y luego vamos a la gobernación, que es, creo que, la más triste de todas, porque menos cantidad de mujeres podemos ver como queriendo ser elegidas como gobernadoras. El total de inscritos son 176, ¿cierto? Pero hombres son 155 y mujeres apenas son 22. Es decir, los hombres son 88% y las mujeres son el 11%. 11%, ¿no? Y estamos hablando del 2019. Y miren toda la historia que hemos recorrido, que Ángela ya nos habló de toda esta historia, que tenemos la ley de cuotas, y la verdad, nada más en la JAL, o sea, en las juntas administrativas locales, es donde vemos como que más o menos ya se está dando una igualdad, pero cuando vemos, y eso es otro tema que Ángela y yo estamos discutiendo, cada vez que vemos que la mujer va superando, por ejemplo, la JAL, consejo, asamblea, alcaldía, gobernación, cada vez que va subiendo la pirámide de poder, menos mujeres encontramos. Menos mujeres encontramos. Entonces, esto refuerza mucho más la teoría que habla acerca de los techos de cristal, ¿cierto? La teoría que habla acerca de que cada vez que la mujer quiere avanzar más en su carrera,
y quiere avanzar más en posición de puestos donde tomen decisiones, vamos a ver que hay más bloqueos sociales, culturales, cargas laborales, solo por el hecho de ser mujer. Y eso creo que lo comprueba, ¿no? Sí. No sé si, Ángela, quieras decir algo, porque estuvimos debatiendo ese tema y de pronto tú quieras comentar algo. No, Mausi, lo has explicado muy bien porque la intención no es solamente leerles unas cifras, porque pues por supuesto ustedes las podrían tener, porque son cifras públicas que elabora el Consejo Nacional Electoral, es sobre todo el análisis que podemos hacer, sobre todo con Mausi, que es una persona que tiene todo este recorrido en torno al tema de mujeres. Aquí, Mausi, simplemente para complementar lo tuyo, pues les recordamos que son alrededor de 117.800 inscritos, hombres, mujeres, todo el universo, de los cuales 43.824 son mujeres. Esto equivale al 37%, es decir, si tomamos y agrupamos estos 5 lugares donde las mujeres se postularon para los cargos públicos, estamos hablando del 37% de mujeres en cargos públicos postuladas para las elecciones del próximo 27 de octubre. Y lo que discutíamos con Mausi, por supuesto, es esto, si nosotros hacemos una pirámide en términos de la importancia que tienen estos cargos, pues siempre vamos a empezar por la JAL, las juntas administradoras locales, el consejo, la asamblea, la alcaldía y la gobernación. Y vamos viendo ese pico también como la mujer, bueno, va entrando también en la base de toda esta organización social. Pero Mau, si tú tenías una reflexión que me parece muy interesante que también la comentes, porque tienes otra mirada, o sea, más allá de que esa fue mi mirada y la compartimos, y es, las mujeres se sienten un poco temerosas o nos sentimos un poco temerosas de aspirar a estos cargos públicos y empezamos como por aquel lugarcito donde aparentemente es más inferior, hablando en términos de escala ni más faltaba. Pero Mau, si tú tienes una mirada que me pareció muy necesaria, que también la podamos comentar en este momento con quienes nos ven. A propósito, decirles que por favor nos cuenten desde dónde se conectan y preparen sus preguntitas, que ya vamos con ustedes. Sí, perfecto. Debido a mi estudio de campo, porque estamos hablando de que yo estoy muy enfocada en temas de movimientos feministas y su participación política y cómo estas organizaciones y movimientos sociales han podido impactar en la política, también me llama mucho la atención porque yo siento que es en los territorios donde más se maneja este tipo de organizaciones y donde las mujeres tienen más apoyo para llegar a estos cargos. Veo también que, y ha sido como algo también que ha evolucionado un poco en el tiempo, que estas organizaciones en los territorios tienen una cohesión mucho mayor que cuando pasan a nivel nacional. Y eso lo podemos ver en que yo, y de pronto les hago a ustedes las preguntas a ver si han escuchado el movimiento feminista de Colombia. No sé si lo han escuchado, pero no es claro que exista un solo movimiento feminista, ¿no? Existen diferentes movimientos feministas en cada ciudad y cada ciudad se encarga de reunirse y tienen reuniones periódicas. No todas las ciudades de Colombia, ojo, no todas tienen esa participación tan activa o los grupos no son tan activistas como otras ciudades, pero esa es la reflexión que yo hago también con Ángela y le decía, es que parece algo muy, muy marcado también en el nivel de la región latinoamericana. No existe una cohesión tan grande entre los movimientos feministas a nivel región. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ir trabajando mucho más. Creo que se están dando mucho más las plataformas y los espacios, pero a mi parecer, creo que es algo como un reto muy grande que tienen muchos de los movimientos feministas, es no solo quedarse en la localidad, porque creo que estamos haciendo un muy buen trabajo en las localidades, en los territorios, pero que esa unión de los movimientos feministas también vaya al nivel nacional y vaya a un nivel regional, ¿no? Sé que dentro de los diferentes grupos feministas hay diferentes visiones, porque el feminismo no es uno solo, hay que aclarar eso, porque todo el mundo dice feministas como si no existieran también estrategias particulares, objetivos específicos defendiendo el grupo feminista también, ¿no? Pero también me parece que debe haber como un acuerdo de mínimos y este debe ser un acuerdo mínimo que todos los grupos feministas, especialmente que hablan acerca en pro de la participación de la mujer en la política, deberíamos llegar a tener, ¿no? Entonces yo creo que esto habla muy bien también de los movimientos locales y los movimientos sociales de los territorios, pero también me parece que es un reto intentar que esto suba también a nivel nacional y que las mujeres en lo político también tengan ese apoyo, ¿no?
sin decir que no están haciendo los esfuerzos, pero eso también es un reto, ¿no? Es un reto. Y entonces lo que nos dice Mausi es, bueno, se ve interesante participación de las mujeres, lo cual valoramos muchísimo, Mausi, por ejemplo, en ese nivel local y en ese nivel de participación social más cercano de pronto a los ciudadanos, a los barrios, a las localidades, que es básicamente el trabajo de las juntas administradoras locales, pero también animarnos para que podamos hacer parte de otros escenarios mucho más globales, como hablar de una alcaldía o hablar de una gobernación. Aquí nos está saludando también Ingrid Gómez desde Galapa Atlántico y me parece interesante este aporte que nos hace Inteligencia Electoral, que es la empresa con la cual hacemos la alianza para la transmisión de estos 13 Facebook Live. Nos dice que una lectura de esas cifras es que la ley de género obliga legalmente a la participación mínima del 30% en el caso de las corporaciones, pero en los cargos uninominales no existe esa obligación y se notan los números. Por supuesto, así es Andrés. Andrés es la persona que está seguramente aquí también muy atentos a nosotros. Y aquí viene una muy interesante, yo los voy a ir poniendo porque nos dice Alice que muchas veces nosotras mismas no somos solidarias y por eso no son más las elegidas. Tú a propósito de esto estabas hablando, empezaste a hablar de un tema, Mausi, y es cómo nos agrupamos las mujeres. Y esto tú lo identificaste en tu estudio, en un estudio que existe en Medellín, a propósito de la tesis doctoral que estás haciendo y para la cual ya próximamente vamos a tener tu graduación, que va a ser en cuándo, Mausi, a propósito? 13 de diciembre. Bueno, ya casi vamos a tener doctora en gobierno, así que Mausi, desde ya nuestras felicitaciones por abrir esos espacios de investigación. Seguramente hemos escuchado hablar, y tú también, Mausi, en Medellín, un grupo que se llama Estamos Listas. Correcto. Cuéntanos un poco de ese grupo, también a propósito de lo que Alex comenta, que esa es su mirada, esa es su visión. A propósito de este grupo Estamos Listas, cuéntanos un poco, Mausi, qué sabes, cómo se organizaron, qué es lo que ellas están haciendo, porque también puede servir de inspiración para otras mujeres de otras ciudades que también quieren incursionar en el mundo de la política. Exacto. Bueno, a Alex le quiero decir que claramente eso es algo que de pronto muchas mujeres hemos vivido hasta cierto punto, pero no creo que la culpa sea simplemente las mujeres no queremos ayudar, ¿no? Yo creo que también son vivencias que hemos tenido y pensamientos que nos hacen pensar, ¿no? Y también pensamientos construidos, a eso voy, de la sociedad. Son pensamientos más que todo construidos de la sociedad. Pensar que las mujeres no pueden trabajar juntas, pensar que no pueden ser solidarias, pensarse así. Lastimosamente estamos en un sistema patriarcal y ese sistema patriarcal permea nuestra cultura, permea nuestra sociedad, permea nuestras narrativas y a veces la manera un poco que percibimos el mundo. Pero te invito a que miremos que las realidades pueden ser distintas, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio que estoy haciendo con Ángela es maravilloso porque vimos un proceso de cooperación al máximo, sobre todo las mujeres cuando estábamos en ese voluntariado. Y yo creo que el movimiento Estamos Listas que se está desarrollando en Medellín es un movimiento político creado solo por mujeres para que las mujeres puedan llegar al Consejo de Medellín. Quiero aclarar, hay 7 hombres, no es que todos sean mujeres y hombres no los queremos, no. Hay 7 hombres que son unos aliados maravillosos de este movimiento, pero precisamente ellas se unieron como para derribar esas creencias o esas vivencias que muchas mujeres de pronto llegamos a sentir, pero que no necesariamente tienen que ser verdad y no necesariamente sean 100% reales todo el tiempo. No lo es, no lo es. Es como decir que las mujeres son chismosas y los hombres no son chismosos. Es decir, es como un tema, una narrativa social que al final de cuentas no es 100% verídica, ¿no? Y este movimiento Estamos Listas nos lo comprueba. Son mujeres que vienen de movimientos sociales, son mujeres que vienen también de la academia, son mujeres que vienen con un apasionamiento por la política muy alto, ¿cierto? Y son mujeres muy conscientes de lo difícil que es llegar a un cargo de elección popular, y mira que ellas tuvieron que hacer algo que se llama exclusión positiva, es decir, tuvieron que unirse ellas, porque en los partidos políticos tradicionales tampoco es que cumplan mucho la ley de cuotas, o tampoco es que haya un tratamiento hacia las mujeres idóneo, ¿no? Dicho por muchas mujeres que incluso están dentro de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Entonces, a esto vamos.
a que sí es posible solidarizarse con otras mujeres, es posible trabajar con las otras mujeres. Tenemos que quitarnos esos mitos que tenemos en nuestra cabeza o en las narrativas y empezar a entender que hay casos que muestran que claramente sí se puede trabajar entre mujeres, que no es un tema de género, no es un tema de género, es un tema que entendamos que somos iguales, tanto hombres como mujeres, en capacidades, en oportunidades, y que no debe haber ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, a las mujeres que todavía tenemos estas ideas de que, ay, no, es que ella no quiere ayudarme, o ella me tiene envidia, o qué sé yo, derribemos esas ideas. Y todas tenemos que trabajar en eso, no solo yo, sino todas las que todavía estamos como con esos sesgos, porque no es verdad. O sea, tenemos que tener relaciones más sanas las unas con las otras. Tenemos que tener relaciones más sanas y entender que las mujeres hemos tenido una historia muy difícil en la sociedad patriarcal en la que vivimos. Entonces, yo creo que el caso de Estamos Listas, que para mí es un movimiento que me quito el sombrero, y cada vez que hablo de él me lleno de orgullo porque pude conocer muchas mujeres de estos movimientos cuando estuve haciendo mi estudio de campo en Medellín, y me parece que son mujeres con pensamientos muy claros y muy fuertes, pero con una visión de sociedad impresionante. Sí, y yo creo que grupos como este, Estamos Listas, y seguramente otros tantos también, Mausi, que se van generando en general en el país, y que a veces son muy tímidas de pronto para exponerse o para mostrar lo que están haciendo, pero la invitación también es, si hay grupos organizados de mujeres, también háblenlo, díganlo, muéstrense, porque eso es importante y eso permite que otras se inspiren en lo que están haciendo. Así que también la invitación para estas mujeres, que yo sé que hay muchas mujeres que están trabajando con grupos pequeños de mujeres que también muestren lo que están haciendo para que cada vez seamos más. Por acá nos dice Sonia Vázquez, nos alegra mucho, Sonia, que estés conectada. Sonia es aspirante al Consejo de Medellín, así que también qué rico que las mismas candidatas se aprovechen estos espacios que nosotros hacemos, que son espacios pedagógicos donde no hacemos ni proselitismo político, ni estamos a favor o en contra de nadie, simplemente hablamos de temas que a los ciudadanos les debe interesar a la hora de tomar la mejor decisión el próximo 27 de octubre. Y Sonia a su vez nos dice que el partido en el que ella milita tiene una comisión de género que hoy tiene grandes logros. Qué interesante que también los partidos tradicionales vayan abriendo espacio para la participación y la representación de la mujer, y que no solamente se haga por obligación, Mausi, porque es que entonces llega la ley de cuotas y pues nada, los hombres sienten que pues hay que traer mujeres como para poder cumplir la ley de cuotas, y no es así. Miren, no nos están haciendo un favor. Además, los hombres creen que cuando una mujer se lanza a la vida pública, concretamente a un cargo de elección popular, les están quitando a ellos un puesto. No, es que nosotros somos más de la mitad de los ciudadanos en Colombia y tenemos los mismos derechos que los hombres. Así que también, Mausi, no sé si quieres decirnos algo a propósito de esto. Si quieres, complemento a lo que dice Sonia, dice que sabían que existe una norma que todos los partidos políticos deben invertir en promocionar la participación de las mujeres, el 5% de los ingresos de cada partido. Bueno, ella nos pregunta si conocen cuál partido lo cumple. Yo en realidad no sabía de esto, Sonia, y en realidad te lo digo desde este momento que lo conozco, me parece que el 5% es tan poquito, o sea, que es como si fuera la migaja, como, no, pues démosles un poquitico de participación aquí presupuestal para que las mujeres como que estén contentas. Y yo, y yo ahí tengo también mis reservas. Yo creo que en ese sentido también tendría que esos presupuestos que ingresan a los partidos políticos tendrían que trabajarse mitad y mitad, o sea, también lo que se haga para el hombre se haga para la mujer. Pero ya hace una pregunta, Sonia, si sabemos qué partido lo cumple. No sé, Mau, si tú que estás más en este mundo de pronto de la participación electoral femenina, si conoces algo sobre este tema. No, en este momento no estoy actualizada sobre ese caso en particular. No. En este caso, no. Sé que hay partidos políticos que cumplen más allá de la ley de cuotas, que de manera interesante, y podría ser interesante saber que en Colombia muchos partidos de derecha cumplen con más de eso de la ley de cuotas. Incluso hay otros partidos que no me gusta hablar de los nombres,
pero hay partidos que a pesar que se nombran ser muy alternativos o muy de izquierda, no suelen cumplir la ley de cuotas. Entonces, ya vemos que es un tema que para mí, por ejemplo, yo siempre he tenido una crítica, digamos, un poco hacia eso, y es que también es cierto que si las cifras son importantes, porque yo creo que son importantes, la representatividad es importante, no nos podemos quedar solo en las cifras, que son importantes, nuevamente digo, pero sino también el contenido de lo que estos partidos políticos promueven, las políticas y leyes que estos partidos políticos quieren promover, ¿no? Porque hoy en día tenemos gobernaciones, tenemos gobiernos de derechas en toda la región latinoamericana, que si bien dicen tenemos ley de cuotas, tenemos paridad, pero queremos acabar con Secretarías de la Mujer, pero no queremos crear un Ministerio de la Mujer, creemos el Ministerio de la Familia, por ejemplo, como si todas las mujeres fueran madres, o todas las mujeres, todas las problemáticas que tienen las mujeres solo girar en torno a ser familia, ¿no? Entonces, eso es un dato bien interesante, porque si bien es cierto que las cifras son importantes, también hay que mirar el contenido, es decir, hay que mirar cuáles son las candidatas, qué es lo que están proponiendo y qué proponen cada partido en pro de los derechos de la mujer. Entonces, eso creo que también quisiera agregarlo al comentario de las cifras. Interesante lo que dice Sonia y me voy a dedicar a buscar. Pues nos reta también como para que conozcamos un poco más y bueno, que se promocione la participación de la mujer en el ámbito político, pues yo creo que inclusive espacios como este nos permiten hacer la promoción y sobre todo, yo siento que a la mujer hay que generarles mucha confianza, Mausi, y tú y yo ya lo veíamos en un ejercicio que acompañamos hace aproximadamente un mes y medio para un grupo de mujeres en Villavicencio, que también entraban en el ejercicio electoral, y yo creo que lo que más les insistíamos era la confianza en ellas, porque desafortunadamente algunos partidos políticos, algunos y algunas personas se aprovechan de que necesitan a una mujer para cumplir ley de cuotas y se traen a una mujer sin preparación, a una mujer sin experiencia y fuera de eso una mujer que no cree en ella. Así que, pues, solamente por llenar un requisito, y las mujeres no estamos por llenar requisitos. Mire, las mujeres no estamos de adorno, las mujeres realmente podemos hacer una participación activa, propuestas muy importantes para la región, para el país. Así que también para las personas que creyeron que nosotros solamente somos adornos para cumplir ley de cuotas, pues están un tanto equivocados. Y volviendo al tema que me hablabas del 5% que hablaba Sonia y que tú decías que es muy poco, sí, no solo es muy poco, sino que hay que ver en qué se invierte, ¿no? Cuando hablan de empoderar mujeres, ¿a qué nos estamos refiriendo y de qué manera invierten esos recursos? También sería interesante verlo. Porque muchas veces dicen, sí, invertimos en empoderamiento, pero sí pasa que no son capacitaciones claras o no son tampoco, no suplementan o no acompañan necesidades de las mujeres dentro de los partidos políticos, que es otro tema. No acompañan el tema del cuidado, por ejemplo, y de pronto ese 5% se va en otras cosas. Entonces también es interesante ese tema, no lo conocía, la verdad no lo conocía, pero sería interesante investigar hasta qué punto esto se está dando en los partidos y cómo lo están aplicando, porque ahí el cómo es muy importante. Decir 5%, sí, pero ¿cómo? Y lo que tú dices, Mausi, más allá de los números, de las cifras y las estadísticas, son los impactos. Es decir, si ese 5% se invierte o el 10 o el 15, pero eso finalmente, ¿qué impacto está generando? Es decir, si esa promoción de la participación de la mujer, si está posibilitando que la mujer se anime entonces a ser parte de alguna jornada electoral o de presentarse a un cargo público, etcétera. Es decir, que más allá de lo que conocemos tradicionalmente como la inversión en capacitación, que esa capacitación tenga un retorno, y el retorno más visible es que la mujer tenga una participación activa en el mundo electoral en este caso. Por acá nos saluda también Ana Luz, ella nos dice que saludito para Mausi y Ángela, excelente temática. Y por acá viene un temita que está muy grandecito, me permito ponerlo también acá, lo voy a ubicar, aquí se nos va a tapar un poquito el rostro, pero nos parece interesante leerlo todo. Dice Misioris, saludos, Sororo, desde Guachené, Cauca, hermosa región el Cauca, muy golpeada, de verdad también nuestra solidaridad con el Cauca, que recibimos noticias a diario muy lamentables, pero gente hermosa y gente que la lucha todos los días.
de parte del equipo político de la primera mujer que aspira a la alcaldía de este municipio, Misioris Castillo Burgos, nuestro mensaje es que debemos perder el miedo a participar en política, que debemos movilizar en la sociedad el tema de la participación electoral de las mujeres y desde un enfoque incluyente, participativo y democrático. Permítame, Misioris, voy a bajar aquí el mensajito para que nuestra imagen se pueda ver, pero ya ha recibido el mensaje. ¿Qué le podemos decir a Misioris? Porque creo que ella lo resume muy bien y es un tema de temores, hay un tema de miedo. El famoso techo de cristal, donde las mujeres a veces sentimos que podemos, pero hay algo que nos está limitando, hay algo que está dentro de un ejercicio estructural, patriarcal, lo que llamamos al principio lo subjetivo, prima mucho para que nosotros no demos ese paso, que sabemos que estamos preparadas, tenemos la experiencia, pero hay algo que nos sigue limitando. Interesante, Misioris, y bueno, muchos éxitos en su campaña, por supuesto. Y yo creo que obviamente es normal que tengamos esos miedos, o sea, obviamente es normal porque, como hemos dicho, estamos en una sociedad patriarcal, sabemos que tenemos estereotipos que no deberíamos tener por el hecho de ser mujer, tenemos una doble carga de nuestros trabajos y muchas veces por el estereotipo de ser mujer se nos considera menos influyente dentro de las organizaciones, dentro de los partidos, en fin. Entonces, sí, o sea, es normal, es natural, o sea, no es culpa, uno no puede sentir culpa por sentir miedo. Yo creo que eso no es el punto. El punto es accionar con ese miedo, o sea, accionar a pesar del miedo, ¿cierto? Accionar a pesar del miedo y también ser estratégicas, es decir, buscar acompañamientos, buscar otras mujeres que estén pasando por las mismas situaciones, apoyarse, ¿no? Apoyarse. En la política y sobre todo en Latinoamérica, hemos visto que cuando las mujeres quieren avanzar en política siempre buscan unión, porque solas es muy complejo, solas es muy difícil. Entonces, no te sientas mal por sentir miedo, yo creo que eso es normal y también sería irresponsable nosotros decir, mujer, empodérate y no importa, no tengas miedo, o sea, no, es normal y es natural, pero es accionar a pesar de ese miedo, saber que tenemos las capacidades, que dominamos las temáticas, que tenemos la visión, pero sobre todo estamos apoyadas también. Tenemos un apoyo de una red sorora y, ¿por qué no?, hombres también que pueden ser unos grandes aliados dentro de las luchas de las mujeres. Entonces, yo te digo, listo, no te sientas culpable de sentir miedo, creo que es normal, pero acciona a pesar de eso. Ahí está la verdadera valentía. Perfecto. Yo quisiera también, digamos, por equidad, poner acá el mensajito que nos envió Sonia, donde habla de ese 5% que están obligados los partidos políticos para invertir en participación de las mujeres y que nos dejas un reto grande, Sonia, y es mirar quiénes lo están cumpliendo y sobre todo en qué se está invirtiendo y si está generando algún impacto positivo esta inversión que se está haciendo. Y a propósito de lo que dice Mauxi, pues es que más allá de sentir o no miedo, porque es que el miedo es una emoción primaria, es tanto como decir, mire, no sientas hambre, no puedes sentir hambre. O sea, es que es inherente, o sea, cuando hablamos de la escala de Maslow, que es la escala de necesidades, pues hay una que es justamente esa, el miedo. El miedo hace parte de nuestras emociones primarias, como hace parte de nuestras emociones primarias la tristeza, el hambre, etcétera. Más allá de que no lo sintamos o sí lo sintamos, es que, porque es poder verbalizar eso que nosotros sentimos. O sea, ¿a qué le tenemos miedo? Y seguramente nos vamos a encontrar, Mausi, con muchos prejuicios que se han elaborado y que la mujer ha venido construyendo a lo largo de su historia, la cultura, que también tiene un papel muy representativo. La misma iglesia, con todo el respeto, la misma iglesia, los mismos partidos políticos también van generando esa serie de situaciones en la mujer para que ella actúe de una o de otra manera. Entonces también es, ¿a qué le tenemos miedo? Seguramente puede darse el caso, no estoy hablando ni más faltaba de nadie en particular, pero puede ser el miedo al fracaso, el miedo a que no lo logre. Pero bueno, es que el hecho de intentarlo y el hecho de dar ese paso y el hecho de empezar a ser reconocida, pues ya es un paso importante. Es decir, algunas mujeres inclusive, puede pasar, Mausi, no sé si te ha ocurrido que has conocido estos casos, que se lanzan al mundo electoral no buscando ganar en esta ocasión, sino preparándose o para la situación. Es decir, voy a mirar cómo estoy ahora, más como un ejercicio de aprendizaje, de experiencia,
pero realmente mi proyección es en 4 años. También lo podemos ver de esa manera, Mausi. Correcto, o sea, yo pienso que algo clave que tú has tocado es que todas las instituciones que tenemos hoy en día, existe la iglesia, por ejemplo, yo hablo incluso en las mismas universidades, el gobierno, todas las instituciones que representan cierto poder están permeadas por unas lógicas patriarcales. O sea, eso no es porque queramos o no, es una cuestión que viene con la historia de nuestra sociedad, ¿no? Entonces es normal que lo tenemos que desmontar como normal, porque no es normal, pero es común ver que esas lógicas se den en la mayoría de instituciones. En la familia se ve cuando el papá, por ejemplo, le dice a la hija, tú tienes que lavar los platos y se va con el niño a jugar fútbol, o qué sé yo. O sea, desde muy temprana edad vemos cómo se van asignando ciertos roles y ciertas expectativas de nosotras como mujer, ¿no? Entonces, claramente todas las instituciones que tenemos en la sociedad van a responder unos sesgos en esa lógica patriarcal, ¿no? Y los partidos políticos son parte de esto porque vienen de dónde vienen, de nuestra misma cultura. Entonces, claro, es entendible y es por eso que ha sido importante las luchas feministas, es por eso que ha sido importante la lucha de estos movimientos, porque ellas están diciendo, es que esa no tiene por qué ser la realidad, ¿no? Esa no tiene por qué ser nuestra única opción. Es que si nosotras queremos ser elegidas como en un cargo electoral, ¿no? En un cargo de participación democrática, nosotras tenemos el derecho de, sin tener miedo a que nos estereotipen de X o Y cosa, ¿no? Y lo que tú hablabas, yo conozco muchos casos de mujeres supremamente aguerridas que han logrado cosas impresionantes, que empezaron precisamente así, con un camino, como digamos, lento, pero seguro, ¿no? Entonces el tema del fracaso también es relativo, ¿no? Porque que tú venzas un miedo ya de por sí es una gran victoria, por ejemplo. Depende qué significa para ti el fracaso también. Entonces, eso sí, hay que ser muy estratégicos, hay que tener un plan, hay que tener una visión, hay que ser realistas con los resultados que esperamos, pero no por eso podemos desanimarnos, no por eso podemos pensar que ya se acabó el mundo y no podemos llegar a las posiciones de poder que queremos llegar. Así es. Así es, Mauxi, por acá nos está saludando también Rosa Lina Ortiz, nos dice excelente, felicitaciones, y Orlando Chacón, que también nos han venido acompañando durante estos Facebook Live, nos dice que saludos desde Bogotá. También invitarlos a los que están conectados, que nos cuenten desde dónde se están conectando, y por favor, si tienen más preguntas, adelante, porque para eso nos está acompañando Mauxi González Maladez. Les recuerdo, Mauxi es profesional en relaciones internacionales, es candidata a doctora, próximamente en diciembre ya la veremos graduada en una universidad acá de Estados Unidos, y además Mausi ha tenido una experiencia supremamente enriquecedora en un ejercicio que hizo de campo en Medellín. Mausi, a propósito de Medellín, y ya pues toquemos ese tema porque las dos lo conocemos, pues yo soy de Medellín, tú no eres de Medellín, tú eres de una región hermosísima que es la costa, pero eres hija adoptiva de Antioquia. En Medellín tenemos, entiendo que es la ciudad que tiene más candidatos y candidatas al cargo de alcaldía, y tenemos dentro de los 15 candidatos, si no estoy mal, 2 mujeres. Hay 2 mujeres. Una, la verdad, hasta hoy me enteré que habían 2. Hasta ayer en mi mente había solamente una mujer y resulta que son 2 mujeres. Mira la poca visibilidad tal vez que se le está dando al rol femenino en este contexto electoral. ¿Qué tienes de pronto que analizar en ese caso? Porque es que son entonces 13 hombres. Exactamente, son 13 hombres. Y creo que Medellín ha sido la única ciudad que no ha tenido una mujer elegida por cargo de elección popular. Nunca ha habido una mujer alcaldesa en Medellín como tal. Pero en Bogotá tampoco. En Bogotá tampoco. No, en Bogotá hemos tenido alcaldesas encargadas, pero no electas. Sería también, si se da en esta oportunidad, también sería la primera vez, insistiendo que aquí no estamos a favor ni en contra de nadie, o sea, somos absolutamente neutrales, pero son casos, los analizamos desde el componente social. Por ejemplo, el caso de Medellín, que tiene cantidad de candidatos y, bueno, 2 mujeres aspirantes a la alcaldía. Y mira lo que sucedió hoy. Hoy había un debate que lo iba a producir Telemedellín, que era como debate al parque. Y nada más invitaron como, si no estoy mal, 4 o 5 candidatos, 4 candidatos, ¿cierto? 4 candidatos. Y no
no hubo una mujer. Entonces tú te quedas pensando, bueno, pero ¿por qué hicieron esa elección de 4 candidatos y por lo menos invitaron una de las 2 mujeres? No sé, ¿no? O inviten las 2 mujeres y 2 hombres, ahí está, 50 y 50, a pesar de que no tengamos 50 y 50 de los candidatos, ¿cierto? Pero entonces también deja mucho que desear esta actitud de los medios sociales, de los medios. ¿Cómo es posible que ellos no tengan esa perspectiva de género al momento de pensar en este tipo de divulgaciones, este tipo de debates que son del interés de la ciudadanía? Y que obviamente la ciudadanía, si uno de los pilares de la democracia es la pluralidad, ¿cómo es que no están representadas? Entonces, parte de lo que tú estabas diciendo es eso, que no sabías que habían 2 mujeres y, oh sorpresa, es que las hay, pero no tampoco las muestran. Entonces, es un tema delicado, porque incluso recuerdo en las elecciones presidenciales pasadas, candidata dentro del pool de candidatos, que era Vivian Morales, que creo que hasta el 4.º debate nacional fue que la invitaron a un debate, ¿no? Hasta el momento nada más eran los 4 candidatos más famosos que había en ese entonces, pero esta mujer no, se quejó hasta que por fin la pusieron en uno. Y yo me alegré ese día, a pesar de que yo no tengo similitudes ideológicas con Vivian Morales, pero yo me alegré muchísimo. Claro, el tema femenino el que nos une finalmente. Sí. Total, y además porque me parece que todas las mujeres que llegan a las posiciones, ¿no? Que han podido llegar, por ejemplo, Vivian Morales, otra persona, o por ejemplo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que nuevamente yo no tengo las afinidades ideológicas políticas, pero si esas mujeres han llegado ahí, es porque han sido mujeres que la han trabajado y son supremamente capaces. Seguro. Supremamente capaces. Seguro. Entonces, a mí la verdad me emocionó mucho saber cuando vi el año pasado que por fin invitaban a Vivian Morales y que no debía ser un tema de que las mujeres entonces tuvieran que quejar para poder entrar. Es que ya debían haber tenido ese cupo, ya lo debían haber tenido. Entonces, es una queja contundente que se tiene que hacer ante los medios y ante el mismo gobierno, ¿no? ¿Dónde está entonces la comisión que están vigilando el tema de equidad de género en las elecciones? Así es, mi Mausi. Vamos ya cerrando, en 5 minuticos terminamos este regular y agradecerles a todas las personas que han tenido la diligencia de conectarse con nosotros, también a los que están viendo este video en repetición. Muchas gracias por tomarse el tiempo de 1 hora, que es muchísimo, para estar conectados con nosotros, porque sabemos que tienen seguramente muchos compromisos, pero el que estén acá, pues ya realmente nos anima y nos motiva para seguir haciendo este tipo de ejercicios. Mausi, Alexandra nos tiene una pregunta muy interesante y a propósito, antes de entrar en este regular, tú y yo lo estábamos hablando, y es el tema corrupción. Y yo te decía el sinsabor que tengo a propósito de las noticias que recibimos de Colombia. Alexandra nos dice, el nivel de escándalo de corrupción en la política actual en Latinoamérica es alto. ¿Creen ustedes que con la participación de la mujer ocupando cargos directivos podrían de alguna manera generar un impacto positivo sobre la corrupción? Esta pregunta la formulo a partir de la percepción que las mujeres son menos proclives a este tipo de hechos. Cuando les decía, perdón, Alexander, voy a retirarlo para que nosotros nos podamos ver acá en imagen. Cuando les comentaba que antes de entrar al aire en este Facebook Live hablábamos de estas situaciones dolorosas, es porque ayer se produjo una noticia que es muy lamentable a mi modo de ver, y no quiero entrar en detalle, pero básicamente un contralor municipal, ya ustedes encontrarán la noticia, un contralor municipal y 4 alcaldes, entre ellos una mujer alcaldesa, fueron capturados por concierto para delinquir. Y entonces yo digo, si ellos son la máxima autoridad, si la Contraloría está para vigilar la buena distribución y ejecución de los recursos públicos, y los alcaldes, que son los ejecutores del gasto, tienen la obligación de hacerlo correctamente, pues me llené de mucho sentimiento. Y lo hablábamos antes de entrar acá. Mausi, a propósito, entonces, sobre lo que comenta Alexander, ¿tú qué percepción tienes? Y ya que lo has vivido en este trabajo de campo tan interesante que has venido haciendo para aspirar a tu doctorado. Bueno, quiero aclarar 2 cosas. Uno, a las mujeres no nos deben elegir por el tema de que vamos a ser más honestas o vamos a ser, no ser más éticas,
porque ese no es el punto o sea, el punto neurálgico no es solamente eso. El punto neurálgico es que somos el 50% de la población, tenemos igualdad en derechos, somos igualdad en dignidad, por tanto nos tienes que coger simplemente por el hecho de que somos parte fundamental de esta sociedad, punto final. O sea, no hay más que porque las mujeres son más así o más organizadas o más... Eso es otro tema, ¿no? Entonces partamos primero de eso, ¿no? Segundo, hay un debate académico muy fuerte sobre esa temática, sobre el tema de la corrupción. Porque si bien es cierto que hay estudios que hablan acerca de que en países donde se escogen más mujeres, la corrupción disminuye, también es un poco delicado asegurarlo al 100%. O sea, sí hay estudios que hablan sobre que cuando hay más mujeres, al parecer hay una tendencia de que disminuye la corrupción. Habría que entrar en detalles a preguntarse el por qué en estos países ha pasado eso. Muchas veces puede pasar porque las mujeres suelen venir de partidos políticos diferentes, un poco más alternativos, con ideas distintas, entonces puede que el peso o el balance o digamos, la observación que se hace sea mucho mayor que antes, ¿no? Por el tipo de mujeres que entran al poder. Pero también es muy delicado decir que todas las mujeres entonces son éticas, todas las mujeres nunca roban, o sea, es complejo, ¿no? O sea, sería muy irresponsable decir el 100% de las mujeres que vas a escoger como candidatas no van a caer en corrupción, porque también es como, no sería 100% verídico desde un punto académico, ¿no? Entonces, ahí hay que mirar, más que las mujeres entran porque son menos propensas a la corrupción, mirar la hoja de vida de los candidatos, mirar cuáles son sus enfoques de género y qué pueden hacer ellos en pro de la mujer también. Sin dejar de decir que sí existe una parte en la literatura académica que habla que hay tendencia de menos corrupción, pero ahí hay que hilar fino porque no todos los contextos son iguales, no todas las sociedades son iguales, y no todas las candidatas son iguales, ¿no? Entonces ahí hay que aclarar, porque no quiero decir irresponsablemente sí, todas son, no. Hay que ser realistas en ese tema. Hay que ser cuidadoso cuando se toca este tema que es muy sensible y que cuando nosotros hablamos del tema femenino tampoco estamos estigmatizando a los hombres, ni más faltaba, para nada, o sea, tampoco hacemos esa distinción. Y aquí me parece interesante esta reflexión de Alfonso. Vamos a mirar la reflexión de Alfonso y luego la preguntita de Rosa y con esto cerramos. Dice Alfonso que considera que la ley de cuotas limita el derecho a elegir y ser elegido. No sé si Alfonso, bueno, si en este momento nos pudiera, querría que nos pudiera como complementar un poco más a qué se refiere. Pues simplemente cuando yo leo la pregunta, o más que la pregunta, es un aporte respetuoso que Alfonso nos hace, que tiene todo el derecho, por supuesto. Se referirá a que tal vez el hecho de que las mujeres participen limita la participación de hombres. No sé, Mau, si tú cómo lo interpretas, pero me pareció interesante también poner visible este comentario de Alfonso, que lo hace con todo el respeto y que por supuesto lo recibimos muy bien. Sí, o sea, primero te voy a preguntarle, ¿limita a quién? ¿No? ¿Limita a quién? Y me imagino que la respuesta debe ser de los hombres, me imagino, porque obviamente le estás dando más capacidad o mayor aceptación o, ¿no?, un campo mayor a las mujeres. Pero también es importante, Alfonso, que recuerdes que hay una deuda histórica con las mujeres. Hay una deuda histórica con las mujeres. Nosotras venimos a empezar a ganar el voto, como hablamos desde el comienzo, hace apenas 60 años. O sea, 62 años. Sí. La ley de cuotas es hace muy poco. Es decir, que la política ha sido principalmente dominada por un género, ¿no? Y nosotros somos el 50% de la población. Un poquito más. Entonces, como te digo, y recibimos el comentario. Total. Porque a nosotros nos enseñaron, nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos, siempre. Y lo aplicamos siempre, así que, Alfonso, bienvenido también tu aporte. Y ya como vamos cerrando, nos queda solamente un minutico, Mausi, porque se nos acaba el Facebook Live y nos dice Rosa, que nos hace un aporte muy lindo y yo creo que es muy interesante cerrar con la pregunta de ella. Nos saluda desde Ataco, Tolima. Mi pregunta es si nos encontramos en un municipio de orden público difícil, ¿cómo se podría lograr que las mujeres se apoyen y se unan? ¿Cuáles serían esas estrategias a través de las cuales se les podría ayudar, Mausi? No, gracias a ti, antes Rosa, por estar con nosotros. Imagínate, esa pregunta es enorme porque cada contexto tiene una historia diferente,
¿no? Entonces, lo que aplicó en Medellín no necesariamente aplica en Barranquilla, como no aplica en Tolima, y así sucesivamente tenemos ¿no? Diferentes ejemplos en el mundo, no solo Colombia. ¿Qué se podría lograr? ¿O cómo se podría lograr que las mujeres se apoyen y se unan? Wow. Es una pregunta muy grande, porque es que depende del tipo de grupos que haya. Yo lo único que te puedo decir, de acuerdo a lo que yo he leído en la academia y lo que sé de la historia, es que las mujeres, cuando hay crisis, son las primeras que tejen comunidad. Son las primeras tejedoras de comunidad. Son las primeras que están pendientes de qué necesita el otro, de cómo está el vecino, que cómo vamos, que... No, yo creo que también eso ha sido construido socialmente, ¿no? Hay un sentido de que la mujer une, ¿no? Y está pendiente del cuidado, otra vez nuevamente como el cuidado, ese rol de ser quien cuida, es muy fuerte en la mujer. Entonces yo creo que eso es algo que se da de manera, especialmente en Latinoamérica, de manera muy común en casi la mayoría de las poblaciones, donde las mujeres se van uniendo a pesar, para confrontar esas dificultades. Entonces, yo no creo que haya una pócima mágica, yo creo que al contrario, yo creo que es algo que se va generando con las mismas dinámicas de género que vamos encontrando. Y bueno, yo creo que las mujeres tenemos, en Latinoamérica hemos tenido ese rol de ser quienes buscamos al otro, intentamos equiparar, apoyar, acompañar, ¿no? Entonces yo creo que entendiéndose desde el comienzo puede ser una manera de poder entendernos y reconocernos como mujeres que tenemos, digamos, ese rol o hemos sido catalogadas por ese rol, pero también que tenemos esas vivencias, esas realidades, ¿no? Y que reconocernos entre mujeres que tenemos esas realidades puede llegar a unirnos mucho más, ¿no? Perfecto. Conectar. Bueno. Primer paso, conectar. Tremenda pregunta. Y por acá, entonces, con el comentario de María Eugenia, vamos a cerrar este Facebook Live de hoy, que ha sido supremamente interesante. Hemos tenido mucha gente conectada a Mausi en vivo y seguramente muchos otros cientos de personas van a ver este video en repetición, lo cual nos alegra muchísimo, porque si este mensaje logra llegar a 10, 20, 30 personas, pues nos daremos por bien servidos, porque eso es hacer pedagogía. Y María Eugenia nos dice que agradece este tema, clarificar que tenemos voz, estamos capacitadas, que podemos trabajar en equipo y se deben dejar de lado los miedos y los tabús y sobre todo saber que tenemos esa capacidad de hacerlo. María Eugenia complementa que ella es de Medellín y que no tenía idea que habían dos candidatas mujeres, así que esto ya nos va dando cuenta realmente de la poca visibilidad que también los medios de comunicación a veces, que son también aliados, que tienen que ser aliados en las campañas electorales, pues le dan a las mujeres. Y a Alex nos dice que le pareció muy bien y bueno, ya la gente ya se nos están despidiendo, así que muchas gracias a María Eugenia y a todas las mujeres, hombres que se conectaron hoy con nosotros, por supuesto, y también decirles, Mausi, a las 43.824 mujeres, el 37% de mujeres que se postularon a los cargos públicos para el próximo 27 de octubre, gracias y felicitaciones y vamos para adelante. Y decirles también a todos ustedes que nos veremos el próximo jueves, esto es el 29 de agosto, con otra gran mujer que también es amiga en común, que se llama Catherine Corrales, que vive acá en Nueva York, y con ella vamos a trabajar un tema fundamental, Mausi, que es el de los testigos y los jurados electorales, que a veces tiende a confundirse un poco el rol de uno y otro, así que con ella, que también trabajó con nosotros en el voluntariado, pues ella nos va a trabajar ese tema. Así que, Mausi, si quieres, te doy un minutico para que te despidas y ya cerramos nuestro Facebook Live. Pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo el Facebook Live. Espero que esta conversación haya podido ser muy amena, que hayan podido resolver algunas preguntas, dudas que tengan. A la orden por medio de email o Facebook, aquí estamos pendientes. Y bueno, espero poder ver más mujeres motivadas para estar en la política y que venzamos esos miedos y estereotipos que no necesariamente son reales. Bueno, y decirle a Mausi que gracias por su siempre disponibilidad, con la alegría y con el entusiasmo que lo hace. Siempre me acompaña en todas las locuras que estamos haciendo, pero pues Mausi, qué rico trabajar de verdad con mujeres como tú. Y esto rompe, por supuesto, el mito de que trabajar entre mujeres a veces es complicado. Para nada. Amo trabajar con mujeres, me gusta trabajar con mujeres, también con hombres, por supuesto, pero se rompe también parte de esos mitos
que a veces suele ser un poco complejo. Así que muchas gracias a todos, a Marcela también que nos está diciendo por acá felicitaciones, a todos los que se han conectado, gracias y nos vemos en 8 días con un interesante tema. Y decirle también a nuestro aliado Inteligencia Electoral con Andrés Jiménez, gracias por siempre respaldarnos en estos ejercicios. Así que nos vemos en 8 días. Chao, chao.